Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estudio Tech y hoy vamos a dar la tercera clase del curso de Python desde cero y vamos a ver varios temas. Primero vamos a ver lo que son los parámetros end y sep, el bucle o ciclo while, las sentencias break y continue con while, la función len, la concatenación con Python 3 con el método format, la concatenación en Python con fstrings y métodos. Así que pongamos manos a la obra y vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a crear nuestro archivo Python. En este caso vamos a crear clase 3.py y vamos a ejecutar el primer tema de esta clase, que son los parámetros end y sep. Bueno, en Python los parámetros end y sep se usan con la función print para controlar el formato de salida en consola. Son útiles cuando querés controlar y personalizar cómo se imprime el contenido. Vamos a ver el primer ejemplo. En este caso es el sep, que significa separador, y define qué se coloca entre elementos que pasas al print, ¿no? Vamos a poner nuestra primera línea de código. Vamos a hacer un print y vamos a poner entre paréntesis hola. Vamos a hacer una concatenación. ¿Sí? Recuerden que los strings o cadenas de texto van entre comillas, coma, mundo, coma, Python. Ok, bueno, vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Bueno, como verán, acá lo que hizo fue una concatenación, ¿sí? Sale el texto como nosotros lo veníamos haciendo hasta el momento. Perfecto, es decir que acá concatenamos, por ejemplo, tres resultados que podrían ser tres variables. En este caso no lo son, pero podrían ser. Y ahora vamos a ver con un ejemplo qué podemos hacer cuando usamos el parámetro sep. En este caso lo vamos a poner al final de nuestro print, dentro del paréntesis. Vamos a poner coma, espacio y vamos a poner la palabra sep. Fíjense que ya me lo trae el Python, ¿sí? El Visual Studio Code. Y vamos a poner aquí entre comillas, por ejemplo, un punto, ¿sí? Entonces ahora yo voy a imprimir nuevamente mi Python y fíjense lo que sucedió. Entre las palabras, en vez de ponerme un espacio, me puso un punto, ¿sí? Podría cambiarlo, vamos a borrar la terminal, podría cambiar el punto por un guión bajo y ejecuto el Python para ver qué sucede y ven que entre las palabras me pone un separador que yo lo puedo especificar entre las comillas. Bueno, acá yo ya estoy viendo que me puso hola-mundo-python. Esto es interesante porque tal vez nosotros lo que necesitamos es que cuando el cliente ingrese un texto a través de un formulario, a través de un campo de nuestro sistema, no queremos que agregue un espacio, ¿sí? Para no generar un conflicto, para no generar un error en nuestra base de datos, y le especificamos que por cada palabra que el usuario ingrese aparezca un guión bajo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el otro parámetro, que es el end. Vamos a verlo también con un ejemplo. Yo acá voy a cambiar el parámetro por end y vamos a ver qué sucede. Vamos a poner, por ejemplo, 3 puntos. Vamos a imprimir y fíjense que me agrega al final, obviamente la palabra lo dice, define que se imprime al final de la línea. Por defecto es un salto de línea, ¿sí? Es decir que no ingresa este contenido entre las palabras, sino al final, por eso se llama end, repito, y fíjense que acá ya me agrega 3 puntos al final de la concatenación del texto, ¿sí? Bueno, el siguiente tema que vamos a ver
les pido que presten atención porque es algo que nosotros vamos a usar mucho en programación y aparte que es muy interesante, es lo que conocemos como bucle while. En Python, un bucle while, también llamado ciclo while, es una estructura de control que repite un bloque de código mientras se cumpla una condición lógica. Nosotros ya habíamos visto las condiciones, ¿se acuerdan? Las sentencias condicionales simples. Bueno, esto es similar. Nosotros vamos a crear ahora un contador, ¿sí? Vamos a poner la variable contador. Vamos a decirle que ingrese por consola un número entero, entre paréntesis input, es decir, que ingrese por teclado, mejor dicho, perdón. Y vamos a decirle que sea un texto que diga ingrese número. Dos puntos, espacio. Y ahora vamos a ponerle lo que sería el bucle while. Vamos a usar la palabra while que ya está definida en nuestro Visual Studio. Vamos a poner la variable contador. Era igual, ¿se acuerdan que la sentencia condicional poníamos ¿sí? La sentencia if y le poníamos qué era lo que iba a suceder con esa variable, ¿sí? Es una condición a la variable. Entonces, while en este caso es, recuerden, un bucle. Contador. Le vamos a decir que si el número ingresado es menor o igual a 5, dos puntos, igual también terminábamos con 2 puntos nuestra línea de código, y acá venía la indentación, y vamos a poner print, vamos a poner entre paréntesis y entre comillas número, 2 puntos, y vamos a salir, a ver, vamos a salir de acá, vamos a poner una coma, estamos haciendo la concatenación, y vamos a poner nuevamente la variable contador. Recuerden, lo que está entre comillas es un bloque de texto, es una cadena de texto que no realiza ninguna acción, ¿sí? Simplemente imprime en pantalla este texto. Ahora, contador sí, es la variable que está que declaramos acá al principio, ¿sí? Y con el bucle while. Y le vamos a decir que contador realice la siguiente acción. Contador es más o igual a 1, ¿sí? Y vamos a ejecutar nuestro Python para ver qué pasa. Vamos a ingresar el número. En este caso vamos a poner que es 4. Vamos a darle Enter. Fíjense, lo que hizo fue contar desde el número que nosotros ingresamos hasta que se cumpla la condición. En este caso imprimió hasta 5 porque nosotros le dijimos que vaya sumando de a 1 y que se repita lo que nosotros conocemos como bucle o ciclo, es decir, que se repita, que haga un ciclo, ¿sí? Permanentemente hasta que se cumpla la condición que era que sea un número menor o igual a 5. Fíjense, vamos nuevamente a ejecutar el código, vamos a poner en este caso 1, vamos a darle Enter y fíjense que repitió 1, 2, 3, 4 y 5, arrancó de 1, que fue el número que nosotros ingresamos, e imprimió todos los números, hizo el contador que nosotros ejecutamos, siempre y cuando cumpla con la función de ser un número menor o igual a 5. Si yo modifico esto, vamos a poner que yo quiero acá que sea un número menor o igual a 10, y acá le digo que vaya sumando de 2 en 2, ¿sí? Vamos a borrar la terminal, vamos a ejecutar este código y fíjense lo que pasa. Nos pide que ingresemos un número, vamos a poner el número 2, le doy Enter y acá me sumó de 2 en 2 hasta llegar al número 10. Nosotros acá lo pusimos. Si la condición de este while es que sea el número menor o igual a 10, va sumando de 2 en 2 hasta que termina acá. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un ciclo mientras se cumpla una condición lógica. Cuando se cumple esa condición, se corta el bucle.
Bien, vamos a analizar un poquito más esto y terminamos con el ciclo while. Entonces, lo que está sucediendo acá es que primero, la condición se evalúa antes de cada iteración. Si la condición es verdadero o true, se ejecuta el cuerpo del bucle. Si la condición es falsa o false, el bucle se termina. Bien, primero y principal, lo que tenemos que tener en cuenta es que puede ocurrir una falla en nuestro sistema, por lo que tenemos que tener precaución cuando usamos un bucle. Es que puede también, depende cómo armemos la estructura del código, puede generar un bucle infinito y eso causar fallas en nuestro sistema. Por ejemplo, voy a poner un código que va a causar este error y no va a parar nunca. Vamos a borrar esta línea de código. Vamos a poner while. Le vamos a poner que es el while directamente, que hablamos de un while verdadero. Y le vamos a decir que imprima lo siguiente: este bucle no se termina. ¿Ven? No para nunca. Por lo tanto, podríamos generar una falla en nuestro sistema, ¿sí? Atención con esto, porque de alguna manera, si nosotros no le damos un parámetro, si no le damos una estructura a nuestro código correcta, puede fallar nuestro programa y generar un caos. Entonces, ¿cuándo usar un while? Lo tenemos que usar cuando no sabemos cuántas veces se repetirá el ciclo y debemos esperar una condición dinámica. Por ejemplo, esperar que el usuario ingrese algo válido o que una conexión se establezca. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más, así comprendemos finalmente de qué se trata este bucle while. Bueno, vamos a venir a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable que sea clave correcta, clave-correcta, ¿sí? Nosotros acá no le vamos a pedir al usuario que la ingrese por consola, sino que vamos a suponer que el usuario ya se registró en nuestro sistema y puso la clave Federico, respetando los parámetros estandarizados de las claves, que es una letra mayúscula, letras minúsculas, números y caracteres especiales. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y numeral. Bueno, esto es supuestamente lo que había ingresado el usuario cuando se registró en el sistema. Ahora nosotros le vamos a decir que, por ejemplo, vamos a darle enter acá. Vamos a poner intento. Intento es igual a input. Ahora sí, le pedimos al usuario que ingrese la clave con la cual se había registrado. Ingrese la clave, dos puntos espacio, y ahora atención con esto. Vamos a crear nuestro bucle while, ¿sí? Y le vamos a poner la siguiente condición, que la variable intento, que va a ingresar el usuario por teclado, ¿sí?, sea con el símbolo de interrogación igual. Recuerden que esto lo vimos la clase pasada, son los famosos operadores de comparación. Nosotros habíamos utilizado, ¿sí?, por ejemplo, mayor, menor, igual, igual, y habíamos visto de forma teórica el operador de comparación, signo de interrogación igual, que significaba distinto de o no es igual. Entonces, si en este caso intento, que es la variable que el usuario va a ingresar por teclado, no es igual o es distinto de lo que ingresó, lo que ya está predefinido en la variable clave correcta, vamos a poner la variable correspondiente, que es clave-correcta. Entonces, nuevamente leemos: si el bucle while
se va a cumplir mientras el intento no es igual a clave correcta, va a arrojar el siguiente mensaje. Dos puntos aquí, recuerden que esto siempre, la indentación, y vamos a imprimir en pantalla que la clave no es correcta. Clave incorrecta, intente nuevamente. Y ahora sí, ¿qué pasa si esto se cumple? Es decir, ¿qué sucede si el usuario pone correctamente esta clave? Vamos a poner acá. Entonces, si el usuario pone la clave incorrecta, le vamos a decir que vuelva a probar. Entonces, intento es igual a input entre paréntesis y entre comillas ponemos ingrese la clave, dos puntos, espacio, y ahora sí un print, pero ya por fuera del bucle while, porque esta condición se tiene que cerrar, y vamos a poner print entre paréntesis y entre comillas clave correcta, acceso concedido. Bien, vamos a probar nuestro código. Bien, entonces vamos a poner una clave incorrecta a propósito. Vamos a poner acá Ramiro 455. Vamos a darle Enter. Bueno, como habíamos dicho, no íbamos a borrar los errores para aprender. Y por suerte acá rápidamente nos damos cuenta que habíamos puesto mal la palabra input. Vamos a corregirlo. Ahora sí, vamos a eliminar lo que está en la terminal. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a poner Ramiro 5566, Enter, y nos dice clave incorrecta, intente nuevamente. ¿Ven lo que está sucediendo? Es el recorrido de nuestro código, es decir, primero nos pide que ingresemos la clave a través del teclado, pero tiene que coincidir con esta. Si no coincide, si no es igual a clave correcta, por lo tanto imprime en pantalla clave incorrecta y nos pide un nuevo intento que lo ingresemos por teclado. En este caso, ¿sí?, nos pide nuevamente que ingresemos y se va a cumplir un bucle constante. Es decir, si yo pongo re 44 y pongo enter, vuelve el bucle, ¿sí?, este famoso ciclo a repetirse una y otra vez. Este famoso ciclo while es constantemente hasta que nosotros pongamos la clave correcta. 666, pongo enter, clave incorrecta, intente nuevamente. Y entonces ahora sí vamos a poner la clave correcta. En este caso es Federico 1, 2, 3, 4 y numeral. Y ahora sí nos dice que la clave es correcta y tenemos el acceso concedido. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo funciona este bucle while. Es muy útil, lo vamos a ver mucho en programación, así que por favor practiquen con este tema porque es muy interesante también. Bueno, el siguiente tema son las sentencias break y continue con while que permiten controlar el flujo de ejecución saliendo del bucle o saltando la iteración. El break corta el bucle inmediatamente, se usa para salir de un bloque aunque la condición siga siendo verdadera. Vamos a un ejemplo. Recuerden que esto ya lo vimos en las clases anteriores. Entonces vamos a poner la variable contador. Vamos a crear una variable que en este caso arranque desde 1, ¿sí? Y vamos a decirle que nuestro bucle
sea verdadero, es decir, mientras se ejecute y cumpla con la premisa que tenemos ya en esta variable contador, no frene. Entonces acá, esto era en mayúscula, true, dos puntos. Vamos a decirle que imprima, si recuerden el indentado, print, entre paréntesis y entre comillas, vamos a poner acá contando. No podría poner nada, no es necesario, pero vamos a poner acá la palabra contando y acá ponemos contador. ¿Y qué le vamos a dar? Una sentencia condicional simple. En este caso, recuerden que esto ya lo vimos, un if, si contador es exactamente igual a 3, cerramos con dos puntos esta línea de código, saltamos y hacemos otra indentación y ponemos que haga un break, ¿sí? Que corte este bucle inmediatamente que se cumpla esta condición. Break, ahí está, y vamos a poner ahora sí, salimos de la indentación del break y ponemos contador más igual 1. Significa que va a ir agregándole de a 1 hasta que se cumpla la condición de que el número sea mayor, perdón, que sea exactamente igual a 3. Entonces vamos a ejecutarlo. Y como verán, lo que fue haciendo es exactamente lo que le pedimos. Es decir, que si contando, si era exactamente igual a 3, iba a ir sumando de a 1 hasta cumplir con esta condición. Entonces, sumó de a 1. 1, el primer resultado. 2, el segundo. Y 3, el tercero. Se cumplió, por lo tanto, hace un break. Cierra. ¿Sí? Fíjense que yo voy a cambiar acá. Le voy a poner que sea exactamente igual a 4. Vamos a ejecutar nuestro Python. Y fíjense que sucedió lo mismo. 1, 2, 3, 4. Ahora, atención con esto porque puede suceder que nosotros imprimimos por teclado 10 y va a ocurrir un bucle interminable porque el bucle while es verdadero mientras se cumpla esta condición. Pero si no se cumple la va a buscar de forma infinita y no va a parar más. ¿Ven lo que pasa? Está buscando el número 4, pero arrancó desde el 10. Entonces 10 nunca va a llegar a 4 hasta que podamos encontrar un número. Es decir, ahí va a llegar hasta el número infinito que no existe hasta que encuentre el 4. Entonces también podemos generar un error en nuestro programa. Atención porque nosotros le podríamos haber dicho acá que el usuario lo ingrese por teclado, se equivoca y genera un error en nuestro programa. Bueno, la sentencia continue en este caso salta al siguiente ciclo, no frena, se usa para saltar el resto del código dentro del bucle y volver al while. Vamos a verlo también con un ejemplo. Yo tengo contador, en este caso vamos a cambiar este código, vamos a ponerle 0. Vamos a ponerle que haya una condición, no que sea solo verdadero o falso. Vamos a decirle que contador sea menor a 5. Vamos a poner acá abajo que contador vaya sumando de 1 en 1. Contador más igual 1. Vamos a decirle, vamos a borrar todo esto para que no nos confunda. Ahora sí vamos a trabajar bien. Vamos a poner una condición simple, en este caso un if. Contador es exactamente igual a 3. Vamos a poner acá la sentencia continue.
Ahora sí también hacemos un enter, salimos de la indentación, ponemos print, entre paréntesis, entre comillas, contador, dos puntos, hacemos la concatenación, no, acá era contando, perdón, contando, ahora sí, la variable contador, y vamos a ejecutar nuestro código. Entonces, como verán, fue así. Nosotros le dijimos que parta desde cero y que el bucle se cumpla mientras sea menor a 5 y vaya sumando de 1 en 1. Entonces arrancó de 0, 1, 2, 4 y 5. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos que la condición tiene que ser exactamente igual a 3. Mientras no se cumplió, saltó. Quizás ahora sea complejo entender la practicidad de estas dos sentencias, tanto el break como el continue, pero es muy importante que lo sepan porque después en la práctica lo vamos a usar mucho, así que no se desanimen y por favor practiquen esto, pueden generar sus propios ejemplos y de alguna manera van a tenerlo presente más adelante cuando empecemos a codear. Bueno, el siguiente tema es bastante sencillo. Vamos a conocer la función len. En Python se usa para obtener la cantidad de elementos de una secuencia o estructura de datos. Y acá se pone interesante porque dentro de Python hay distintos tipos de objetos que generan elementos. Por ejemplo, tenemos cadena de textos, listas, tuplas, diccionarios, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a un ejemplo práctico, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a poner acá la variable texto. Vamos a decirle que tenemos dentro de la variable texto un string, en este caso Python. Recuerden, un string, una cadena de caracteres. Python desde 0, podría ser también. Vamos a poner print. Y aquí vamos a usar la función len. En este caso pongo entre paréntesis, aquí agregamos la función, en este caso len, y vamos a poner nuevamente paréntesis y acá ponemos la variable texto, que significa que va a obtener la cantidad de elementos que hay dentro de la variable texto, ¿sí? Ahora sí, vamos a ejecutar nuestro Python y vamos a ver qué sucede. En este caso me arroja que tenemos 17 caracteres dentro del string Python desde cero. Recuerden que está contando también la cantidad de espacios que tiene esta palabra. Vamos a decirle que solamente revise Python, que tiene 5 caracteres. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Perdón, vamos a ejecutarlo y como verán acá me arroja de resultado el número 6. ¿Sí? Acá está contabilizando la cantidad de caracteres que tiene la variable texto. ¿Para qué sirve esto? Y por ejemplo nosotros le podemos decir a una persona que ingrese en nuestro formulario de registro una clave que tenga 8 caracteres específicamente, no más. Entonces acá restringimos la cantidad de caracteres. O por ejemplo, si en el caso del nombre de usuario que pone también a través de un formulario, el cliente pone una palabra que tiene un carácter de más, nosotros le decimos su contraseña es incorrecta, por favor ponga la cantidad de caracteres correctos. Es un ejemplo que estoy dando, ¿sí? Es simplemente para entender cómo funciona, valga la redundancia, la función len. Vamos con otro ejemplo. En este caso vamos a ver lo que sería una lista. Nos estamos adelantando, pero es solamente para poner un ejemplo. Recuerden que esto lo vamos a ver más adelante. Una lista se define con corchetes. Vamos a poner acá una lista, una secuencia de números 1, 2, 3 y 4. Vamos a decirle que en este caso, ¿sí?, nos imprima la cantidad de contenido que hay dentro de esta lista.
Vamos a imprimir y va a pasar lo mismo, ¿sí? Nos va a decir que hay 4 objetos dentro de esta lista. Y para cerrar el tema tenemos que tener cuidado porque el len sirve para contabilizar todo excepto números. Por ejemplo, acá nosotros vamos a ver un ejemplo. Acá podemos poner un número que no sea una cadena de caracteres porque no está entre comillas, y si ejecutamos este código va a tirar error. No puede contabilizar números enteros, ¿sí? Si yo a esto le pongo comillas, esto se convierte en una cadena de caracteres, ya no tiene un valor numérico, por lo tanto ahí sí, si lo ejecuto, me dice que tengo 2 caracteres dentro de este texto, ¿sí? Recuerden, entonces, números no puede contabilizar el len. El siguiente tema es la concatenación en Python con el método format. Esto es a partir de la versión 3 de Python. Recuerden que hay versiones anteriores. Nosotros ya estamos trabajando con la versión más reciente. Así que tenemos que tener en cuenta que esto es un método nuevo. En Python 3 podemos hacer esta concatenación de textos de forma elegante y flexible usando el método .format, que se construye con un punto format y un paréntesis. Esto pertenece al objeto de tipo str, ¿sí? String. Vamos a ver la sintaxis. En este caso yo lo que tengo es una cadena de texto porque está delimitada entre paréntesis. Vamos a poner texto, ¿sí? Una vez, otro texto, y vamos a poner por fuera de esta cadena de caracteres el método format. .format, como habíamos dicho, entre paréntesis, ¿sí? Bueno, acá lo que voy a poner, lo que vamos a usar son las llaves. Las llaves actúan como un marcador de posición que serán reemplazados por los valores indicados en el format. En este caso yo tengo el primer marcador de posición con las llaves entre la cadena de caracteres texto y otro texto, el segundo marcador de posición y adentro del format específico que estamos hablando de la variable, ¿sí? 1 concatenamos con la variable 2, ¿sí? Entonces esto significa que lo que esté en la variable 1 se va a poner acá, por eso se llama marcador de posición, y lo que tenemos en la variable 2 se va a poner acá, ¿sí? Si tuviéramos una variable 3, lo mismo, repetimos, ponemos una llave más, ¿sí? Y creamos una variable nueva. Bueno, vamos a poner esto en código, vamos a poner esto en ejemplo. Yo tengo acá la variable nombre. Vamos a declarar la variable Ana. Vamos a poner la variable edad. En este caso hablamos de 30 años. Y ahora sí vamos a imprimir en pantalla este método print. Vamos a poner entre paréntesis la cadena de caracteres. En este caso sería hola, coma, me llamo. Recuerden, vamos a citar con el marcador de posición la primera llave y tengo la segunda llave que corresponde a los 30 años de edad, años. Punto. Acá cerramos el string. Ahora vamos a poner la concatenación con el método format, punto format, y entre paréntesis citamos a las dos variables, en este caso nombre, y con una coma llamamos a la segunda variable que es edad. Fíjense que ahora vamos a ejecutar nuestro Python y nos vamos a dar cuenta de que se trata rápidamente al mirar el resultado. En este caso dice, hola, me llamo Ana y tengo 30 años. Me equivoqué acá, pusimos año, vamos a poner años.
Ahora sí, ejecutamos nuevamente y se corrige. Hola, me llamo Ana y tengo 30 años. Esto es muy sencillo, es decir, recuerden, entre lo que sería las llaves, estamos hablando de un marcador de posición. La llave 1 corresponde a la variable 1. La llave 2 a la variable 2, que está especificado en el método format, aquí entre paréntesis, citando a las dos variables. Vamos a suponer que dice así: Ana, edad 30 años, trabajo entre comillas, maestra jardinera. Ahora vamos a poner acá en el string, ¿sí? En la cadena de caracteres: hola, me llamo, marcador de posición 1 y tengo 30 años. Punto. Trabajo de, nuevamente citamos el marcador de posición tercero y acá ponemos una concatenación con la nueva variable que es trabajo. Vamos a limpiar nuestra terminal y vamos a ejecutarla nuevamente para ver qué es lo que sucede aquí. Y ahora sí, como verán, dice: hola, me llamo Ana y tengo 30 años, trabajo de maestra jardinera. Vamos a corregir acá, jardinera. Punto. Ahora sí queda más... No, acá no. Maestra jardinera, acá es trabajo de... Punto. Ahora sí vamos a ejecutarlo nuevamente, así queda prolijo. Hola, me llamo Ana y tengo 30 años, trabajo de maestra jardinera. Bueno, esto es bastante sencillo. Recuerden que la parte de practicidad todavía no la vamos a comprender hasta que no empecemos a codear, pero es fundamental que esto lo practiquen. No importa si es aparentemente algo básico, ¿sí? Pero si ustedes no lo practican, no lo van a tener como conocimiento adquirido, y a la hora de codear van a recordar que estas formas, estos métodos, estas sintaxis van a ser muy útiles a la hora de tener que realizar una acción dentro de su programa. Bueno, el siguiente tema son las concatenaciones en Python con fstrings. Recuerden que nosotros estamos usando la versión de Python 3.13 y esta forma de concatenación, ¿sí?, que es la de, repito, fstrings, comienza a partir de la versión 3.6. Nos podemos quedar tranquilos que la podemos utilizar. Esta es la forma más moderna y recomendada de concatenar texto, que es usando los fstrings, cadenas formadas con f y entre comillas, porque son más legibles, rápidas y potentes. En este caso, la sintaxis sería de la siguiente manera. Tenemos la f, ¿sí?, entre comillas, ponemos la cadena de caracteres texto, porque está entre comillas, pero dentro de la cadena de caracteres, como habíamos hecho anteriormente, que lo podíamos hacer con llaves, podemos poner el nombre de la variable directamente. Y ahora terminamos la cadena de caracteres. Texto, continuación del texto, ¿sí? Es decir, esto sería una cadena de caracteres. Tendríamos adentro una llave con el nombre de la variable, a diferencia de lo que hacíamos anteriormente, solo poníamos la llave y después teníamos que usar el método format para declarar las variables. En este caso directamente con f hacemos lo mismo, pero de una forma más sintética, digamos. Y vamos a un ejemplo para comprender lo que estamos haciendo. Vamos a poner lo mismo que habíamos hecho anteriormente, nombre. En este caso vamos a poner Pedro. Vamos a poner edad, 40 años. Y vamos a imprimir.
print entre paréntesis ponemos la F previo a la cadena de caracteres y ahora ponemos hola, me llamo. Acá ponemos las llaves, dentro de las llaves el nombre de la variable y tengo nuevamente edad, años. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es prácticamente igual, nada más que de una forma distinta, usando un método que es nuevo a partir de la versión, un método de concatenación a partir de la versión 3.6 de Python. Y ahora vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a ejecutar nuestro Python y acá vemos que dice hola, me llamo Pedro y tengo 40 años. ¿Sí? Esto es una alternativa más efectiva de lo que hicimos anteriormente porque estamos utilizando un método más moderno. Como les comenté al principio, es más flexible y ágil porque fueron introducidos después de la versión 3.6 con una mejora dentro del lenguaje para facilitar la interpolación de variables y porque permiten insertar directamente variables dentro del texto sin romper la cadena de caracteres. Bien, seguimos entonces con los métodos isLower, lower, isUpper y upper. En este caso, el método isLower e isUpper verifican si una cadena está en minúsculas o en mayúsculas. Y lower y upper convierte una cadena a minúsculas o mayúsculas respectivamente. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a poner acá texto igual hola, entre paréntesis, perdón, entre comillas, vamos a poner acá print, entre paréntesis, vamos a poner texto, vamos a concatenar el método principal que es el isLower y vamos a cerrar paréntesis. Ahora sí, vamos a ejecutar esto y como verán me dice que es verdadero, es decir que el método isLower me indica si lo que nosotros pusimos en la variable texto es minúscula. Ahora vamos con isUpper. Vamos a ejecutar nuestro Python y nos dice que es false. Esto es a la inversa. Detecta si la cadena de caracteres que nosotros estamos usando es en mayúscula y no lo es. Por lo tanto me dice false. Si nosotros pusiéramos mayúscula, acá me diría true. Como verán, acá me arrojó true. Vamos a borrar. Vamos a ir ahora a solamente upper y lo que hace es el upper es convertirme el texto en mayúscula, pero yo ya lo tengo, por eso me arroja el resultado tal cual. Vamos a ponerlo en minúscula y van a ver que ahora sí va a ejecutar los cambios. Por lo tanto, a pesar de que yo lo puse en minúscula, me lo cambió a mayúscula. Y ahora vamos al revés. Tenemos mayúscula y con el método lower pasamos el texto que está en mayúscula a minúscula. ¿Ven? Cambió lo que nosotros teníamos en mayúscula a minúscula. Bueno, ahora pasamos al siguiente método, que es el swap case, que convierte mayúsculas a minúsculas y viceversa. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá hola mundo. Como se darán cuenta, pusimos mayúsculas y minúsculas mezcladas. Y ahora vamos a reemplazar el método, en este caso lower por swap case. Swap case. Vamos a ejecutar este código
Y como verán, lo que hizo fue invertir las mayúsculas en minúsculas y las minúsculas en mayúsculas. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner mundo con minúscula. Así, a ver. O la mundo. Y vamos a ejecutar el código. Y como verán, lo hizo a la inversa. Es decir, lo que yo había puesto en minúscula lo pasa a mayúscula y viceversa. Bueno, vamos con el siguiente método, que es el capitalice. En este caso convierte la primera letra a mayúscula y el resto a minúscula. Vamos a poner acá, vamos a reemplazar el método por capitalice con Z. Capitalice, acá lo tenemos. Vamos a ejecutar, ¿sí?, nuestro Python, y como verán me lo corrige con hola mundo, ¿sí? Esto es igual, prácticamente es la misma función para todo. Es decir, vamos a suponer que yo quiero poner acá el nombre de un producto o la descripción de un producto, y para que me quede prolijo, si el usuario cuando carga contenido a nuestro sistema lo pone de manera incorrecta, esto lo corrige y lo transforma en un texto bien redactado, con sus mayúsculas al inicio y las minúsculas al final. Y vamos al último método ahora, que son los métodos center, ljust y rjust. Bien, en este caso el método center lo que hace, centra el texto, el ljust lo alinea a la izquierda y el rjust a la derecha. Sería lo que nosotros llamamos en Word, por ejemplo, un alineado centrado, un justificado hacia la izquierda y un justificado hacia la derecha, ¿no? Esto es súper fácil. Y vamos a ponerlos en práctica. Vamos a poner acá directamente a borrar lo que sería esta cadena de caracteres. Vamos a poner acá hola en mayúscula. Y vamos a poner el primer método, que es el center. Entonces acá lo que puedo hacer es poner center y especificar dentro del paréntesis la cantidad de caracteres que quiero que me agregue para centrar el texto. Entonces yo voy a ejecutar y fíjense acá que me agrega 5 caracteres antes del 10 y 5 después. Entonces queda alineado. También lo que puedo hacer es especificar qué caracteres poner, ¿sí?, después de la cantidad. Por ejemplo, pongo una coma, es decir, concateno el string, en este caso, punto. Y acá me genera 5 puntos antes y 5 puntos después. Una aclaración, en realidad, claro, no son 5 puntos, porque está contabilizando la cantidad de caracteres que tiene la palabra hola. Si yo pusiera acá holas y ejecuto mi Python, me pone 2 antes y 3 después, porque está contabilizando la cantidad de caracteres que tiene mi string. Ahora vamos a ver el justificado hacia la izquierda. Vamos a poner ljust. Vamos a borrar esto de acá y vamos a decirle que ponga 10 caracteres contabilizando, es decir, los 4 que ya tenemos. Por lo tanto pondría 6 espacios en blanco hacia la izquierda de hola. Vamos a ejecutar y como verán, hacia la izquierda de hola me puso la cantidad de caracteres que le especifique, que en este caso serían 6 más los caracteres de hola. Acá también lo mismo, podría yo especificar que me ponga 6 puntos después de hola hacia la izquierda. Vamos a borrar acá la terminal. Vamos a ejecutar nuevamente. Y como verán me agregó 6 caracteres, 6 espacios. Podría ponerle más, podría ponerle 20, 30, lo que yo quisiera. Bueno, obviamente que lo mismo para rjust, que serían hacia la derecha.
Vamos a ejecutar y por lo pronto pone la cantidad de caracteres que son los puntos que yo le especifiqué, podrían ser asteriscos, ¿sí? Vamos a ejecutar y me pone asteriscos antes del hola, y si no, directamente no especifico nada y me pone 10 caracteres vacíos. Acá vimos el último tema, no los voy a marear más con mayor contenido, les pido que practiquen por favor, y no me quería ir sin recomendarles este curso que encontré en un canal de YouTube que yo sigo, donde recomendaron que la Academia Cisco, que es una academia muy prestigiosa de redes, tenía en su academia, que se llama netacad.com, un curso de Python desde cero, que tiene los mismos temas que nosotros estamos viendo, con la gran ventaja de que tiene una certificación oficial gratuita. Así que les recomiendo que entren, ¿sí? Yo les voy a dejar la URL, el link de este curso en la descripción, y vayan haciéndolo de a poquito porque es de forma asincrónica y les va a permitir cuando lo terminen de obtener una certificación que va a quedar genial en su currículum. Así que bueno, eso es todo. Como siempre, la recomendación de que compartan el canal y que trabajen, practiquen, estudien, porque esto, por más que ustedes lo comprendan, por más que digan, ya lo entendí, requiere de práctica para ponerlo sobre la mesa cuando empecemos a codear. Así que bueno, les agradezco mucho estar acá, seguirme. Gracias también por los mensajes que me han mandado. Hace poquito di un taller para la empresa Don Web y me escribió un montón de gente, así que yo también a ustedes les voy a dejar mi mail, que es info@estudiotech.com. También lo voy a poner en la descripción y no duden en escribirme si tienen alguna consulta. Yo podría llegar a demorar un poquito porque a veces durante la semana tengo mucho trabajo, pero algún fin de seguro les contesto. Así que bueno, nuevamente un abrazo y muchas gracias por participar.